Bienvenidos a este vídeo explicativo de corte de jamón. Soy Pedro Martín, maestro cortador, y voy a intentar explicar de una forma fácil y sencilla cómo cortar un jamón. Para ellos, en este vídeo voy a explicaros los útiles y herramientas de corte, las partes del jamón, los huesos y unos breves consejos de conservación y degustación. Un buen corte de jamón puede convertir una mera degustación en algo extraordinario, y para ello, como para todo, necesitamos tener las herramientas adecuadas. Un buen soporte jamonero. Este es un jamonero giratorio profesional. La principal característica que tiene este jamonero es que el cabezal es giratorio, permitiéndonos así jugar con la inclinación de la pieza para poder cortarla mejor. También necesitamos una puntilla. Es exactamente igual que un cuchillo jamonero, mucho más corto, y la principal característica que tiene es que no flesa, es rígido. También tenemos el típico cuchillo jamonero de punta, cuya principal virtud es la capacidad de flexar, de doblar la hoja. Ha de ser largo y estar bien afilado. También tenemos el cuchillo de estrías o alveolos. Es exactamente igual que un cuchillo jamonero, con la característica que tiene estas pequeñas hendiduras o estrías que evitan que la hoja se caliente al friccionarse contra la grasa del jamón. Para cortar bien un jamón es imprescindible y necesario conocer bien sus partes y sus huesos para saber cómo debemos actuar en cada momento. El jamón básicamente tiene tres partes bien diferenciadas. Tenemos la parte ancha, que es la parte de la tapa o maza, es la parte más veteadita porque es el músculo más grande. La parte de la babilla o contra, que es la parte más estrecha y que tiene menos infiltración de grasa, menos veteado. Y la parte de la cadera. Esta parte es la que más grasa tiene. Esto es debido al efecto de la gravedad, ya que el jamón, cuando está en ese cadero colgando, toda la grasa va fluyendo hacia abajo. Dependiendo del tiempo que vayamos a tardar en consumir el jamón, lo colocaremos de una manera o de otra en el jamonero. Si vamos a tardar mucho tiempo en consumirlo, lo empezaremos por la parte más estrecha y más seca, para evitar que se nos seque más, colocando la pieza en el jamonero con la pezuña hacia abajo y empezando a cortar por la babilla. Ya conocemos las partes del jamón, pero igualmente importante es conocer los huesos para poder cortar el jamón correctamente. Básicamente tenemos tres huesos. El hueso del codillo, que es el hueso que todos utilizamos para cocinar, el hueso de la caña o fémur y el hueso de la cadera o corpusilla. Ya conocemos las partes y los huesos del jamón. Vamos a proceder a limpiar la pieza. Para ello, independientemente del consumo que tengamos, sea poco o mucho, quitaremos toda la corteza. Para quitar la corteza utilizaremos la puntilla. Realizaremos la primera incisión justo por debajo de este abultamiento, que es el hueso llamado corvejón. Realizaremos la primera incisión justo más o menos un dedo por debajo del hueso del corvejón, utilizando la puntilla, y bordearemos toda la pezuña, para luego proceder a ir quitando la corteza. Ya hemos marcado el primer corte y ahora procederemos a quitar toda la corteza hacia el corte que ya hemos realizado. Ya hemos retirado toda la corteza, como podéis ver, y ahora procederemos a limpiar el resto del jamón. En este vídeo vamos a limpiar todo el jamón, pero en nuestra casa tendremos especial cuidado en limpiar solamente la parte que vayamos a cortar, para evitar que se oxide y se seque. Marcaremos el hueso de la cadera y limpiaremos todo el rancio. Para marcarlo, lavamos la puntilla, hacemos una marca, iremos bordeando el hueso, con cuidado de no meter mucho el cuchillo.
Una vez que hemos marcado el hueso, utilizaremos el cuchillo jamonero para limpiar todo el rancio. Tendremos cuidado de no quitar mucha carne. Hemos limpiado esta cara y ahora vamos a proceder a limpiar la parte del rancio del tocino. Para ello utilizaremos el cuchillo jamonero. Recordar en casa no limpiar nada más que lo que vayáis a consumir para evitar que se seque. Iremos quitando toda la parte amarillenta porque es rancio y amarga, y las partes más claras y limpias las reservaremos para cubrir la superficie de corte y conservar así mejor nuestro jamón. Recordar reservar estas lonchas de tocino para cubrir la superficie de corte. Si habéis seguido mis instrucciones, debéis de tener el jamón así. Vamos a repasar lo que hemos realizado hasta ahora. Hemos realizado el primer corte debajo del hueso del corvejón, hemos quitado toda la corteza, hemos limpiado todo el rancio de esta cara y luego hemos procedido a limpiar el tocino. Pero recordar en casa que si no vais a consumir todo el jamón, solo debéis de limpiar las partes que vayáis a consumir, reservando el tocino para cubrir las superficies de corte. La técnica de corte será siempre la misma. Cortaremos desde la pezuña hasta la cadera, realizando siempre la misma operación. Cortaremos el jamón en pequeñas y finas lonchas, llamadas tapitas, para que al introducirlo dentro de la boca con la temperatura interna, la grasa se deshaga. Es muy importante tomar el jamón a la temperatura adecuada. Para cortar el jamón utilizaremos el cuchillo jamonero, bien el cuchillo jamonero tradicional o bien el cuchillo de estrías o alveolos. Con la parte del cuchillo con la que cortaremos es con esta parte de aquí, ya que si cortamos con la punta, el cuchillo se flesa y no podremos cortar bien el jamón. Recordad, siempre cortar con esta parte de aquí. Una vez que ya hemos cortado un poco de jamón, nos encontraremos con el primer problema, pero tiene fácil solución, ya que aparece el hueso de la cadera. Lo marcaremos con la puntilla y seguiremos cortando normalmente. Es recomendable no quitar el hueso de la cadera, ya que evita que el jamón se oxide, nos sujeta la cadera y la podemos aprovechar mejor, y en el caso de que el cuchillo se nos vaya, nos frenará el corte. Una vez que nos aparezca el hueso de la caña o fémur, será el momento de darle la vuelta y empezar a cortar el jamón por la parte de la babilla, la parte estrecha. Vamos a comenzar a cortar la parte de la babilla y recordar, siempre tenemos que cortar desde la pezuña hacia la cadera. Para empezar a cortar, vamos a limpiar la superficie de corte, vamos a quitar el tocino, el rancio y vamos a comenzar a cortar en finas tapas. Limpiaremos con el cuchillo jamonero, quitando bien todo lo amarillento y lo rancio. Y para empezar a cortar la babilla, buscaremos donde está este hueso y comenzaremos a cortar justo por debajo. Iremos intentando pinchar y donde el cuchillo entre será donde empezaremos a cortar. Si seguimos cortando la babilla, nos aparecerá el hueso de la cadera, igual que en la parte ancha, en la parte de la tapa. Vamos a proceder a marcarlo y seguiremos cortando con total normalidad. Si habéis seguido mis indicaciones, este es el resultado final. Ahora bien, esta parte que nos queda de jamón la podemos cortar inclinando el corte y cortando en este sentido, o utilizando la puntilla la sacaremos en un trozo y la haremos taquitos, disfrutando así de una de las joyas de la gastronomía española.
Bueno, este es el resultado final de un buen corte de jamón. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo explicativo. Recordad tener los útiles y herramientas adecuados en condiciones óptimas de consumo. Nunca pongáis el jamón cerca de fuentes de calor y recordad todos los pasos que hemos realizado. Hemos realizado el primer corte, hemos limpiado la corteza y dependiendo del consumo que vayamos a tener, lo empezamos con la pezuña hacia abajo o la pezuña hacia arriba. Espero que realmente os haya servido y que disfrutéis.